Amigos, y bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregoneros de la 4T, en busca de la información para esta cuarta transformación. Antes de iniciar con la nota, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De igual forma, quiero agradecer a todas las personas que se vayan sumando a esta transmisión por estar pendientes de la información. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias. Solamente te pedimos tu apoyo con esa suscripción para que podamos ser más en esta gran familia pregonera. Pregoneros de la 4T, señores. Estamos en busca de la información. El día de ayer vimos todas las resoluciones que se llevaron por parte del Consejo, ahí en el INE, en el que pretendían pues obviamente imponer multas y también castigos por reiteraciones. En este caso se fueron en contra del Partido Verde, que dicho sea de paso, señores, en el 2015 habían hecho la misma situación y el día de ayer, pues tras volver a hacerlo el día 5 de junio, antes de las pasadas elecciones, en plena veda electoral, pues se dio a conocer esta situación en el que habían pues obviamente contratado a influencer para pues obviamente promocionarse, y esto derivó, señores, a que tuvieran una multa y sobre todo un castigo ejemplar que nunca se había dado a conocer y nunca se había aplicado aquí en México. De hecho, un día antes el consejero presidente Lorenzo Córdoba, en una entrevista lo estaba pues obviamente exponiendo que iban a buscar tener esta sanción y lo lograron. De hecho, les voy a presentar cómo lo dio a conocer el mismo consejero presidente, y en esta coalición que sabemos que se había formado, en donde el Partido Verde pues obviamente se integró pues a esta lucha por la cuarta transformación. Pues desafortunadamente volvieron a hacer de las suyas y salen afectados. ¿Qué es lo que había pasado? Pues el INE castiga al Partido Verde por contratar influencer, 40 millones de multa y un año sin spot. Así tal cual, señores. La unidad de fiscalización del INE aprobó sancionar al Partido Verde de México con 40 millones de pesos, así como el retiro de spot en radio y televisión por un año, tras la promoción de influencer en el periodo de la veda. También cabe recalcar, señores, que muchos estaban pidiendo que se les quitara el registro por reincidir en una falta que en su momento también fue sancionada. De acuerdo con fuentes del Instituto Nacional Electoral, la sanción propuesta de 40 millones de pesos, tras averiguar que el partido pagó cerca de $1 millón a 95 personas que difundieron contenido a su favor en la veda electoral. Fíjense ustedes nada más cuánta cantidad de dinero se maneja pues para hacer este tipo de acciones que saben. La verdad que los partidos saben que están penadas y sobre todo saben que ya habían sido sancionadas en 2015 y lo vuelven a hacer. Esta situación pues obviamente va a marcar un precedente, y no solo eso, ustedes están viendo ahorita se le está quitando un año sin spot ni en radio ni en televisión. Yo creo que si lo vuelven a hacer pudieran perder el registro. De igual forma, les vuelvo a reiterar, muchos querían que el castigo sea que se les quitara el registro por reincidir en esta falta. Así tal cual, señores. Así había salido el consejero presidente Lorenzo Córdoba a decir, pues obviamente, esto ante esta situación. Aquí se los voy a dejar. Sobre todo, pues ya vimos, yo de hecho hice un video anterior. Vaya minita que se va a llevar el INE tras multas que está haciendo en estas pasadas elecciones del 6 de junio. Ya vimos cómo fue la resolución en el caso de Mariana y Samuel García, que dicho sea de paso, Movimiento Ciudadano, en un video anterior se los mostré, va a impugnar la resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ante ello, pues bueno, hay que esperar qué es lo que se va a resolver, y obviamente, señores, se los vamos a llegar saber hasta sus hogares, hasta donde ustedes pues obviamente nos estén viendo. Y lo vuelvo a reiterar, muchas gracias por estar pendientes de la información. Eso había dicho el consejero presidente el día de ayer tras la sanción que dio a conocer. Escuchen ustedes. Estamos ante una conducta grave y reiterada que evidencia y sustenta el proyecto de resolución que la Comisión de Fiscalización somete a consideración de este Consejo General, y que, una vez más, favorece al Partido Verde Ecologista de México. Nuevamente, como en el año 2015, como aquí se ha recordado de manera insistente, se desplegó una campaña de proselitismo a cargo de personajes conocidos a través de sus redes sociales,
justo en la veda, es decir, en el periodo de reflexión, en el periodo en el que la propaganda electoral por disposición de ley debe suspenderse para permitir ese periodo de reflexión a las y los ciudadanos de cara a la emisión del voto, con un abierto y claro propósito que no puede esconderse, que resulta evidente, diría yo: influir en la voluntad ciudadana en la víspera de la votación. Se trata de un conjunto de actividades que, como el proyecto evidencia, supone una serie de coincidencias temporales. Todos estos personajes de quienes se pretende y se dice actuaron de manera autónoma, independiente, libre, en ejercicio de su libertad de expresión, casualmente todos decidieron en el mismo momento expresar su respaldo a este partido. Coincidencias prácticas, es decir, en el método, todos lo hacen de la misma manera, lo hacen justamente a través de sus redes. Una práctica, por cierto, ya indebida, como se demostró con las sanciones que la Sala Especializada del Tribunal impuso en 2015. Coincidencias en los mensajes. Entiendo que se pretenda que, y es un derecho de las y los ciudadanos, expresar libremente nuestras preferencias por alguna fuerza política, por algún candidato, pero hacerlo todos del mismo modo. Por cierto, hoy sabemos, gracias a las investigaciones del INE, que esto ocurrió no en virtud de una presunta autonomía, sino más bien instruidos por un manual diseñado para tal propósito. Un manual que evidencia la intencionalidad de fraudear a la ley. Todas estas coincidencias me parece que ponen con claridad en la mesa de este Consejo el hecho de que no se trataba de conductas espontáneas como algunos pretenden, sino más bien de conductas orquestadas, concertadas para violentar la ley y con ello obtener una ventaja indebida. La reiteración, por otro lado, no puede obviarse. Parecería que se insiste en una conducta que ya fue determinada como ilegal, con similitudes que no se necesita de una gran pericia jurídica o de una gran, digámoslo así, vocación deductiva para encontrar similitudes, decía, similitudes que desde este punto de vista no pueden obviarse. Parecería en este sentido que se insiste en aprovechar de una manera desleal la pausa que la ley establece en el proselitismo político para todos los contendientes, con la finalidad de tratar de posicionarse de manera alevosa y ventajosa. Pasó en el 15 y vuelve a repetirse ahora. Se habla de la libertad de expresión para tratar de justificar la conducta de estas más de un centenar de personas. Pero las coincidencias mencionadas hablan de que no estamos ante expresiones autónomas y auténticas de ciudadanos, sino más bien personas que a cambio de dinero violaron contumazmente la ley electoral y vulneraron gravemente así la equidad en la competencia política. Llama la atención, en ese sentido, repito, el momento en el que ocurre el hecho. Aquí se ha planteado que el atractivo de una oferta política propició esta coincidencia de determinadas personas. Y me pregunto, ¿y por qué, si esta coincidencia efectivamente se dio, no ocurrió durante los periodos de proselitismo? Y ocurrió justamente en el periodo prohibido en la ley para hacer proselitismo político. No se necesita desde este punto de vista, me parece, mucho para comprender el engaño. El intento franco y abierto de fraudear la ley, porque estamos ante eso, un intento de fraude a la ley, de vulnerar las reglas del juego que han sido pactadas y que son conocidas por todos los actores políticos, y con ello actuar de manera desleal con el acuerdo democrático básico y fundamental que sustenta nuestro sistema electoral. No se necesita, me parece, ni siquiera ante la evidencia y la claridad de los distintos hechos que el proyecto de resolución le presenta a este Consejo General, si son vistos en su conjunto y no de manera aislada. No se necesita recurrir en consecuencia a teorías jurídicas sofisticadas como el levantamiento del velo,
que en otras ocasiones ha sido importante para poder dilucidar y sentar jurídicamente las bases de conductas ilegales. Los hechos vistos en su conjunto, como decía, evidencian la trama y el intento de simulación, como lo han comentado mis colegas en las intervenciones que me han antecedido. Además, por si esto fuera poco, más allá del carácter de confesional o no, la aceptación derecho electoral, las pruebas confesionales, más allá de los requisitos legales que requieren, y esto es jurisprudencia desde hace muchísimo tiempo, empezando desde el caso de Pemexgate. Pues así lo había dado a conocer, se aprobó en Consejo General una sanción ejemplar al Partido Verde por el caso de los llamados influencers. Consiste en la pérdida de sus tiempos en radio y televisión durante un año y una multa económica de casi 41 millones de pesos. Ante esta situación también, de igual forma había salido el Partido Verde a dar a conocer, pues obviamente, su postura, y esta fue. Aquí se los muestro, señores. Partido Verde Ecologista de México. Partido Verde reitera que no pagó a influencer. Y esto lo había dado a conocer, como ustedes ven aquí, el 21 de julio de 2021. Lamenta la sanción impuesta por la autoridad electoral. No obstante, se mantendrá respetuoso de ella y de su resolución. El Partido Verde Ecologista de México reitera que jamás realizó contratación o pago alguno por sí ni por terceras personas a ningún ciudadano o influencer. ¿Cuántos seguidores debe tener una persona para ser considerada influencer? Para hablar bien de este instituto político durante el pasado proceso electoral. Lamentamos que el INE haya decidido sancionar a este instituto político sin siquiera haber acreditado la contratación de influencer o la realización del pagos señalados a los mismos, que incluso cabe mencionar que de haber sido recibidos se hubieran tenido que reportar a la autoridad hacendaria. La determinación de la autoridad electoral en contra del Partido Verde reitera el sesgo considerable que existe en torno al uso de las redes sociales, no quedando claro quién o quiénes pueden utilizarlas y con qué fin. Pues cabe recordar que existieron campañas abiertas durante la veda electoral sobre el voto útil que claramente fueron orquestadas para beneficiar al PAN el día de la elección, y esas no están siendo valoradas en toda su dimensión. Asimismo, es pertinente que la autoridad electoral defina a las figuras que consideran en el rango de influencer y con base en qué características. Es decir, si ello deriva de su oficio o profesión, de su grado de actividad o del número específico de seguidores, entre otras cuestiones. Pues cabe resaltar que el día de las votaciones muchos ciudadanos, incluidos algunos candidatos, expresaron su opinión, preferencia y hasta evidenciaron su voto a través de sus redes en favor de diferentes partidos políticos, y el INE ha decidido considerar solo aquellos que expresaron su simpatía por el Partido Verde. Si las reglas fueran claras y parejas, el INE habría tenido que multar a todos los partidos y a los ciudadanos que el día de las elecciones mostraron su preferencia política, lo cual sería lamentable, pues hablaría de que en nuestro país el derecho de libertad de expresión es limitado y que de hoy en adelante todo lo que se expresa a través de cualquier canal de comunicación, así sea personal, será considerado como acto o gastos de campañas para el partido en cuestión. No obstante, el día de hoy, lo que las personas opinen o expresen a través de sus perfiles sociales sigue estando en el marco de su derecho de libre expresión, pues dichas plataformas son un espacio libre y hasta no haber una regulación y reglas claras en la materia, ninguna opinión emitida a través de estos canales de comunicación a favor o en contra de alguna institución o figura pública debería ser causa o motivo de sanción. Celebramos que México siga siendo un país libre y aunque lamentablemente el alcance de aquello no regulado haya dado pie a la polémica que hoy nos envuelve. Seguimos creyendo en un país con libertad de expresión, el Partido Verde Ecologista de México. Señores, pues ahí la determinación por parte del INE. Se le va a multar al Partido Verde Ecologista alrededor de 41 millones de pesos de multa y un año sin publicidad en televisión ni en radio. ¿Qué opinan al respecto de esta sanción, señores? Pues obviamente el canal es libre, también de expresión, ustedes pueden emitir lo que ustedes deseen, obviamente con todo respeto para poder llegar a una retroalimentación de este tema. ¿Opinan que esto fue de manera justa? ¿O ustedes qué catalogan al respecto? La verdad, pues sí se fue con todo el INE. Pues obviamente a ver qué es lo que va a suceder.
Señores, espero que la información haya sido de su agrado. Si es así, por favor, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente. Y recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.